Habiendo entonces descrito brevemente aquello que se refiere a la relación entre la tradición oral y la tradición escrita, sobre todo con los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, seguimos adelante con nuestra materia. Vamos a ver algunas cuestiones de tipo prácticas en cuanto a la transmisión oral del mensaje dentro de una asamblea de fieles, dentro de una asamblea litúrgica, y pues por supuesto tendremos la oportunidad de ver qué otro tipo de relaciones hay entre la tradición oral y la escrita. Aquí vemos un dibujo, tenemos pues una sinagoga, tenemos una iglesia antigua donde están reunidos los fieles y una persona proclamando la palabra de Dios. Es una proclamación pública del texto bíblico de la Sagrada Escritura. Ahora, en las sinagogas y en las iglesias, el texto bíblico se recita en voz alta para el pueblo. Incluso en los monasterios el rezo de las horas se hace cantado. Ya desde la antigüedad se utilizaba, y sobre todo en aquella cultura que era judía, la que es judía y se sigue haciendo hasta el día de hoy, incluso en nuestras liturgias, sabiendo que pues por supuesto nosotros tomamos mucho de las liturgias de otras religiones que existían antes que nosotros, entre ellas la religión judía. Hay un puesto privilegiado dentro de la sinagoga, dentro del templo. En el caso de la sinagoga está en el centro, las personas se sientan alrededor. En la parte frontal, lo que sería nuestro altar, a veces el lugar donde nosotros colocamos el sagrario, hay esta especie de gabinete. Dentro de este gabinete, esta especie de sagrario de la palabra de Dios, como lo vimos en la clase pasada, y dentro está el rollo, no el pergamino, sino el rollo de la palabra de Dios. Este rollo se saca y va como en procesión hasta esta especie de ambón o de atril, que es una caja más o menos parecida a la que vemos en este dibujo. Mientras va pasando el rollo de la palabra de Dios, algunas personas tocan el rollo, otras personas desean besar el rollo, tal cual como se dice que hoy en día sucede en nuestra religión, por ejemplo, con los santos, que las personas buscan tocar ese objeto material que representa la divinidad. En el judaísmo antiguo y actual, la divinidad se encuentra sumergida dentro de la palabra de Dios y por lo tanto el texto sagrado es un texto digno de veneración. Ahora, sea en las sinagogas que en las iglesias, se publica, se comunica el texto, dado que solo una persona es la que está leyendo y los demás de la asamblea litúrgica son los que están escuchando. Hoy en día sucede más o menos la misma cosa, a diferencia de que poseemos, por ejemplo, o de producción industrial o de producción privada, las famosas hojitas domingo que los fieles pueden tener en sus manos mientras el que está proclamando la palabra, la primera, la segunda lectura, el salmo o el sacerdote o el diácono que proclama el evangelio, las personas van siguiendo esta lectura. Tradicionalmente no es la técnica correcta, o mejor dicho, la técnica tradicional no lo es. La técnica tradicional es que una persona proclama la palabra y los demás escuchan la palabra. Hoy en día la validez de las hojitas dominicales o como hacen en algunas parroquias de la misma Biblia, que hay sacerdotes que antes dicen el texto bíblico y las personas van siguiendo desde su Biblia la lectura, es una costumbre actual más o menos difundida que puede ayudar a las personas que son auditivas a entender mejor el texto de la palabra de Dios y las personas que son visuales en el sentido de que cuando una persona está leyendo en el ambón y tú ayudas a la lectura, a tu parte auditiva, a la parte visual, en ese momento puede haber una mayor eficacia de la entrada, por llamarla de alguna manera, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios en ese momento entra, se le ayuda al fiel a que entre por su oído y por la vista. Se fija mejor la palabra de Dios de esta manera. No habría ningún problema entonces en leer mientras se está proclamando la palabra de Dios por estos aspectos de tipo psicológico que realmente han sido, por decirlo de alguna manera, descubiertos
en estos últimos años. Sin embargo, lo que quiero dejar claro es que no pertenece a la tradición viva de la relación entre la proclamación oral y escrita de la palabra de Dios dentro de las asambleas litúrgicas. Pero el hecho de que no pertenezca a esta tradición no significa que sea una costumbre mala. Al contrario, hay que entender que algunas personas son facilitadas no solo con la parte fonética, sino con la parte visual, materialmente visual, que les ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Tradicionalmente entonces se recita el texto bíblico en voz alta para el pueblo, en voz alta porque recordemos que la cuestión del micrófono es una cuestión actual, que tiene relativamente muy, pero muy pocos años con respecto a la historia de la humanidad que se congrega en una asamblea litúrgica, diríamos hoy en día. Entonces se necesitaba de una proyección de la voz, se necesitaba de un buen lector, de un perfecto lector, se estudiaba para ello, no cualquiera podía leer en las sagradas celebraciones. Este era un modo, y por eso es que estamos estudiando esta clase acerca de la edición viva de los textos dentro de la asamblea litúrgica, porque esto es muy importante porque era la manera del pueblo leer la palabra de Dios. No todos tenían la oportunidad de poseer un texto bíblico y entonces si el único texto al cual yo tenía acceso era en una asamblea litúrgica, el lector me estaba ofreciendo la oportunidad en ese momento de poder escuchar la palabra de Dios, de memorizarla y de meditarla. En ese sentido, no es como hoy en día que yo puedo tener un subsidio, una dispensa en las manos para poder seguir la palabra de Dios o poder leerla en la casa. Eso es hoy en día que tenemos las Biblias en casi cada casa cristiana. Pero antes eso no era posible. No era posible entonces tampoco ir a la iglesia desde el punto de vista práctico. No era posible ir a la iglesia y ver el rollo para una de meditación personal. Eran pocas personas las que tenían acceso a esos rollos, las que tenían acceso a esas palabras por cuestiones prácticas, para evitar que se perdiera, para evitar que se lo robaran, para evitar algún tipo de contaminación del texto. Recordemos que costaba mucho realizar unos textos de ese tipo, no es como hoy en día que puedo dejar la Biblia en cualquier lugar, la dejo olvidada, pero no importa porque compro otra, de todas maneras no es tan cara, son Biblias económicas. Bueno, no, antes se tenía mucho cuidado con respecto a la materialidad del texto bíblico. Esta copia es mía, la procuré con mucho esfuerzo y es una copia que sirve para la comunidad. Es un texto sagrado que sirve para la comunidad. Haciendo un salto adelante, en el medioevo, los monasterios, cuando realizaban, por ejemplo, el rezo de los salmos, le agregaban a la lectura en voz alta el canto, la melodía. Y realmente si tenemos en cuenta algunas producciones cinematográficas o si nosotros mismos hemos entrado a monasterios antiguos, nos damos cuenta de que hay una especie de atril en el medio, un gran ambón, un gran atril, que sostenía un libro bastante grande. Quien ha tenido la oportunidad de entrar a un museo para ver estos códices con las salmodias, lo que hoy en día llamamos el breviario, son libros sumamente grandes y sumamente pesados. Se colocaban sobre este atril y uno de los monjes, tal vez el superior o un encargado, se paraba en el medio a recitar y a cantar los salmos que seguían los demás. A veces se podía tener algunas copias menores bajo allí en los bancos junto con los demás monjes o solamente la copia principal que tenía que de todas maneras aprender de memoria el monje. Por eso es que el rezo de la liturgia de las horas se hace cantado para facilitar el aprendizaje de la palabra de Dios. No olvidemos que estamos en el tema de la transmisión oral y escrita de la palabra de Dios. Esto significa que debemos tomar en cuenta que ese fue un método de transmisión y de conservación de la palabra de Dios. Le debemos muchísimo a los monjes en el medioevo, a los monjes de cada uno de los monasterios en el mundo que conservaron una tradición, una edición viva de la palabra de Dios. Sin eso, tal vez muchas de las páginas sagradas se hubiesen perdido.
Los signos de cantilación y divisiones del texto muestran su destino al recitado público. Dentro de la transmisión oral y escrita de la palabra de Dios, tenemos también un inicio de lo que es la división del texto. Como el texto estaba destinado para que las personas siguieran la lectura dentro de las asambleas o celebraciones litúrgicas, el lector necesitaba algún tipo de signo o algún tipo de división para darse cuenta dónde era que tenía que comenzar y dónde era que tenía que terminar, o dónde era que comenzaba una frase cantada y dónde era que terminaba esa frase. Esto es una cosa muy interesante porque si ya nos hemos dado cuenta de cómo era escrita una página antigua de un códice de la Biblia, y sobre todo si tomamos en cuenta un texto del Nuevo Testamento, que las letras son mucho más parecidas a nuestro alfabeto de las lenguas modernas, no es idéntico, pero es parecido, uno se da cuenta de que, por ejemplo, un documento uncial, es decir, vocales y consonantes, todo en mayúscula, cuando uno ve la página, uno se da cuenta de que parece algo parecido a una sopa de letras. Una letra detrás de otra, toda la página llena de letras y no hay división entre las palabras. La persona que lee lo sabe. La persona que lee sabe leer en ese estilo. Hoy en día, si a nosotros se nos quitan esos espacios, ya no podemos leer, leemos con algunas dificultades, pero con un poco de práctica, realmente con muy poca práctica, se puede aprender a leer de esa manera. Pues bien, como el texto estaba destinado a una asamblea litúrgica, para facilitar la lectura y la comprensión, los escribanos, los manuenses, comienzan a meter algunos signos que les indican algunas divisiones. Si uno agarra un texto antiguo se va a dar cuenta de que no está dividido ni en capítulos ni en versículos, exceptuando algo parecido en los textos que están en hebreo del Antiguo Testamento, porque a pesar de que no hay números, hay algunos signos, algunas letras, algunas interrupciones de espacio que nos indican la diferencia que hay o entre una sección y otra, entre un capítulo y otro, una perícopa o un pasaje o un episodio y otro. Esto se hace de manera práctica porque cuando tú abres un rollo, ¿cómo sabes dónde abrir el rollo? Necesitas un signo, necesitas un signo tipográfico que te ayude a la indicación de que aquí está terminando una cosa o aquí está comenzando. Es por eso que desde la antigüedad se meten algunos signos y los siguieron en el medioevo hasta la edad moderna, lo veremos en una clase posterior, cuando se han introducido en la Biblia los números, sea de los capítulos o de los versículos, cosas que son invenciones posteriores. Y aprovecho entre paréntesis para decir que estas divisiones entre capítulos y versículos no son divisiones perfectas. Recordemos que lo que está inspirado es el texto sagrado, no los números que están allí. Las divisiones y los subtítulos que encontramos en nuestras ediciones modernas son invenciones nuestras, son una agregación al texto sagrado, pero no son la palabra de Dios. Ni la numeración de capítulos, ni la numeración de versículos, ni los subtítulos que encontramos, o títulos mayores o menores que sean, que encontramos en nuestras ediciones de la Biblia, nada de eso está inspirado. Eso puede ser rebatido con algunos argumentos, como efectivamente hay en los evangelios muchísimos ejemplos de, por ejemplo, en las ediciones modernas, pasajes que están divididos en dos y realmente pertenecen a una sola división, por ejemplo. Sin embargo, estas son cuestiones que se ven con más detenimiento en clases como, por ejemplo, introducción a los evangelios sinópticos o cualquier introducción de las otras materias bíblicas. En la antigüedad, la publicación de un texto no consistía en editarlo en un volumen, sino en recitarlo públicamente. Entonces aquí estamos aprendiendo, recordamos de nuevo que la clase es la transmisión oral y escrita. En la antigüedad, publicar un texto no significaba hacer un libro, significaba recitarlo delante de los demás.
Leerlo delante de los demás, ese era el concepto que se tenía de la publicación de un texto. No es como hoy en día que se realizan miles de copias para que las personas lean. La publicación en la antigüedad, y sobre todo con nuestros textos de la Biblia, significaba que tú tenías una sola copia y la leías públicamente. El texto bíblico, incluso ya fijado y canonizado, sigue acompañado de una tradición oral. Y yo me permito decir en este momento que quien conoce la arqueología cristiana, la historia de la iglesia antigua, se encuentra con un elemento muy precioso y es la transmisión del texto a través de las imágenes. Esto es muy importante, sobre todo para aquellas corrientes, digamos, protestantes o sectas cristianas que, por supuesto, diciéndolo con mucho respeto, se equivocan gravemente cuando dicen que en el ambiente cristiano no deben existir imágenes, cuando desde los primeros años de la iglesia, desde los primeros años del cristianismo, la imagen era una comunicación del texto. Sobre todo, la imagen era una comunicación del texto. Hoy en día un poco menos porque no pertenece directamente a los pasajes bíblicos las figuras de los santos posteriores, las figuras actuales, exceptuando, por ejemplo, las figuras de los apóstoles o las figuras de los personajes bíblicos. Me explico. Si aquí estamos diciendo que un texto que tenemos sobre un material escritorio, ya vimos ya esas clases en el pasado, tenemos un texto fijado. El texto es unas letras que la vista sigue. La vista sigue una lectura. ¿Qué es lo que sucede? No todos saben leer. No todos tienen acceso a ese manuscrito, o papiro, rollo, códice o pergamino que sea. No todos tienen acceso a leer. Algunos tienen acceso a escuchar, pero no todos tienen el acceso a través de la escucha de ese manuscrito. Porque como no hay siempre una asamblea litúrgica, como no hay siempre una celebración litúrgica, como no hay siempre un lector, se necesita buscar la manera de comunicar, de transmitir la palabra de Dios. Y se hacía a través de los dibujos en las paredes, se hacía a través de los mosaicos en las iglesias antiguas. De tal manera que todas esas pinturas, todas esas representaciones pictográficas, frescos, pinturas de todo tipo, son en muchos casos páginas bíblicas. Esa es la transmisión del texto. Cuando una persona, por ejemplo, doy un ejemplo fantasioso, un padre lleva a su hijo a la iglesia, a una iglesia antigua, el padre no tiene el acceso a la palabra en el sentido de la página con las letras que él pueda leer, en el caso de que él supiera leer. Él entra a una iglesia y ve un dibujo de una escena bíblica. Por ejemplo, una muy famosa es los tres jóvenes en la caldereta que el emperador los había castigado porque no querían arrodillarse delante de él. Y entonces, ustedes tienen otro Dios, bueno, arrodíllense entonces delante de ese otro Dios para ver si ese Dios los va a salvar. Y salieron ilesos de las llamas. Ese episodio es un episodio representado pictográficamente. Cuando el papá lleva al niño a la iglesia o a la catacumba, que se encuentran también estos dibujos en las catacumbas, el papá le muestra al niño ese dibujo y comienza la transmisión oral del texto. Como el padre la conoce, como el padre la recibió, como el padre la escuchó, de la misma manera se la está transmitiendo al hijo. El padre no le puede hablar al hijo de esa escena bíblica si alguien no se da la tarea de pasar la página bíblica a esa pintura. O por ejemplo, una pintura muy conocida, los dos ancianos que querían violar a Susana, querían aprovecharse sexualmente de Susana, es una de las escenas representadas en muchas de las catacumbas y en muchas de las paredes de las iglesias cristianas antiguas. Y entonces el papá lleva al niño a la iglesia para enseñarle la rectitud ante los ojos de Dios, porque la historia termina con que esa mujer no quiere pecar ante los ojos de Dios, viene siendo acusada jurídicamente en una corte y la mujer sale ilesa porque el juez fue muy inteligente y dijo, vamos a ver, usted bajo qué árbol se encontraba
no, bajo este tipo de árbol. El otro respondió, hizo una respuesta diferente. Ah, no, entonces ustedes están mintiendo y Susana sale inocente de ese juicio. El papá lleva al niño a la iglesia y le explica al niño esa historia, que es una transmisión oral del texto, porque eso es una historia que está escrita y ahora aparece en forma de dibujo, y el papá le enseña al niño, por ejemplo, las cuestiones de la rectitud moral ante los ojos de Dios. Tenemos muchísimas otras indicaciones, por ejemplo, del Nuevo Testamento, una mujer sentada en un trono con un niño en los brazos y tres hombres vestidos de una manera particular que se acercan con unos cofres en las manos. El papá lleva al niño ante ese dibujo y le relata al niño la cuestión de los Reyes Magos que se acercan a Jesús, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de la Epifanía, y celebramos el día 6 de enero. Es muy importante entonces darse cuenta de este pasaje, de lo que está escrito en la página, alguien lo pinta y luego viene siendo interpretado por algunas personas que continúan oralmente el relato. El texto bíblico entonces, ya fijado, canonizado, sigue acompañado de una tradición oral. Ya hablamos en la clase pasada del famoso kereketib, las variantes textuales señaladas en la Biblia hebrea, como el ketib, que es lo que está escrito, y el kere, que es la forma de decir. El ketib, así está escrito, el tetragrama, las cuatro consonantes que forman la palabra Yahvé, pero yo digo otra cosa, digo Adonai. ¿Por qué? Porque no puedo pronunciar el tetragrama, no puedo pronunciar las cuatro letras del nombre de Dios, sino que digo otra palabra. Cada vez que mis ojos pasan por esa palabra, a pesar de que yo estoy viendo unas letras, yo pronuncio otras letras. Ese es el famoso kereketib. Claramente muestran que junto al Textus Receptus, que sería la versión final, que veremos más adelante, la versión final del texto ya fijado, ya de alguna manera canónico, un texto que ya no merece ningún tipo de variaciones, y podremos ver con más calma a cuál tipo de variaciones estamos haciendo referencia. Claramente muestran todas estas señales que junto al Textus Receptus se mantuvieron lecturas variantes, muchas de ellas vulgares o populizantes. Cuando se tenía un texto de la Biblia y se realizaba una copia, la copia podía estar bajo la influencia de una tradición oral. Y entonces lo que en el original, por llamarlo de alguna manera, aparecía como un texto literario, aparecía ligeramente modificado en la copia, el mismo texto, pero ligeramente modificado en cuanto a la transmisión. Cuando hoy en día nosotros tenemos esos dos manuscritos, decimos, ok, esta frase es diferente a esta otra frase, pero esta frase viene de esta. Esta es una frase popularizada o vulgar en el sentido de idiomatizada, en el sentido de que ya no suena tan literaria como esta, sino que es un poco más sencilla para la comprensión. Entonces, esta frase popularizada no pertenece a la frase original que salió de la intención del autor del texto. Y eso es lo que nosotros llamamos variantes, que aquí haya una variante o una lección y en la copia o en las copias haya una misma frase pero ligeramente modificada. A ese tipo de elementos nosotros las llamamos variantes o lecciones. Tendremos la oportunidad también de hablar de esto con mucho más detenimiento. Ver todas estas variaciones es lo que nos permite a nosotros concluir en el día de hoy que la palabra de Dios fue transmitida oralmente y que muchas copias que nosotros tenemos hoy en día son copias popularizadas o copias vulgares en el sentido de hacerla más sencilla para el pueblo, y por lo tanto podemos decidir entre tantas lecciones, entre tantas variantes, cuál es la más cercana al texto original. Textos como Deuteronomio 17, 8, 11 suponen la existencia de normas no escritas. Te llegarás a los sacerdotes levitas y al juez y consultarás. Has de obrar según la doctrina que te enseñen y la norma que te den. Esta manera directa de transmitir un mensaje, sobre todo dentro
de un códice de tipo jurídico nos hace dar cuenta de que se sobreponen la tradición oral con la tradición escrita. En algunas oportunidades, cuando ya se fija el texto y esto lo permite Dios, también nos permite a nosotros concluir que el texto sagrado sufrió a través de la tradición oral un enriquecimiento que nos permite a nosotros llegar a la conclusión de que ese texto que es sagrado fue un texto también enriquecido a través del tiempo con la intención de hacerlo entender a las personas. Dejamos esta clase hasta aquí. Espero que hayamos entendido que poco a poco durante la historia la tradición oral y la tradición escrita fueron elementos sumamente importantes para llegar a los textos que nosotros conocemos en el día de hoy. Si nosotros logramos entender eso, logramos quitarnos de la cabeza el mito de que el texto que nosotros tenemos hoy en día de la palabra de Dios es un texto idéntico al que salió de la mano y de la boca de los autores sagrados. Es un texto que ha sido modificado con el tiempo, es un texto que nos ha ayudado a nosotros a llegar a un texto que es la conjugación de la palabra de Dios, Dios mismo, que es el autor principal, luego la participación de los hombres, pero no solo del autor sagrado o de sus colaboradores, sino también de las asambleas litúrgicas.